Desde abril de 2023, Sudán se desangra en una guerra civil brutal. Las calles de Jartum, su capital, se convirtieron en campos de batalla. 10 millones de personas han huido de sus hogares. Más de 15.000 civiles han muerto. Dos hombres disputan el control del país. El general Abdel Fattah al-Burhan, al frente del Ejército Nacional Sudanés, y Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, líder de las fuerzas de apoyo rápido. Lo que empezó como una pugna por el poder tras el golpe militar de 2021, hoy ha mutado en una de las peores crisis humanitarias del planeta, con indicios claros de genocidio. En la región de Darfur, las fuerzas de apoyo rápidas, herederas de las temidas milicias de los Janjaweed, responsables de las masacres en los años 2000, repiten los mismos patrones del exterminio, violaciones masivas, incendios sistemáticos de aldeas y el asedio de El Fasher, el último bastión humanitario donde cerca de 800.000 civiles sobreviven sin agua ni medicinas. Las cifras abruman. Los 18 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda, 3 millones de niños al borde de la hambruna, 10.000 niños han sido reclutados según la ONU, pues los usan como carne de cañón o instrumento de venganza étnica. Detrás de los rifles hay oro, petróleo y ambiciones geopolíticas. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí financian las fuerzas de apoyo rápido a cambio de concesiones mineras. Egipto e Irán respaldan al ejército sudanés. Rusia negocia con las milicias una base en el Mar Rojo. ¿Y la comunidad internacional? Bien, gracias, pues solo ha aportado el 10% de los fondos humanitarios necesarios. Esta guerra no es un conflicto lejano, es la suma del colonialismo, como en tantos otros conflictos que hemos hablado. Codicia de recursos y una comunidad global que mira hacia otro lado. Hoy, en Aldea Mundial, desentrañamos por qué Sudán arde y cómo su silencio nos hace cómplices. Hola a todas las personas, una vez más bienvenidas de nuevo a un episodio de Aldea Mundial, el podcast. Este espacio donde analizamos lo que ocurre en la vida internacional con una mirada desde el sur global. Yo soy Andrés Aristizábal, internacionalista, director de Aldea Mundial, y hoy seré su host para este episodio, el 10º de esta segunda temporada de Aldea Mundial. Como ya pueden ver y escucharon en la introducción, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y de una de las guerras que yo he querido tocar desde hace rato en Aldea Mundial, porque es silenciado, por lo menos es difícil ser estudiada, no está en el ojo de huracán de los grandes conflictos geopolíticos del mundo que hemos podido tocar acá, como aquellos en Asia Occidental o un poquito más centrados en Asia. No está en América Latina, el foco está en África. Ahí entre la región del Sahel y el África subsahariana, pues se encuentra Sudán, que prácticamente, como lo veremos, nació en guerra y continúa en guerra. Para esto vamos a tener una invitada de la casa, hace rato nos acompaña, que ella es Silvia Perazo, doctora y magíster en historia, docente de la Universidad Nacional de La Matanza, de la Universidad de Palermo, de la Universidad de Salvador y de la Universidad Nacional de Defensa. Es presidenta de la ANUAR, miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, miembro del Departamento de África del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y de la Red Latinoamericana de Estudios Africanos. Silvia, bienvenida nuevamente acá al Día Mundial. No te teníamos desde como un año y medio, pero bienvenida acá nuevamente. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un placer estar acá, la verdad. Un placer. Hacía mucho, es verdad, que no hablábamos, hacía mucho, pero bueno, hoy tenemos ocasión de hablar de Sudán, ¿no? Así que sí. Gracias por traer este tema, que hablan pocos de este tema, la verdad. Sí, realmente lo que les contaba al principio es un tema que yo siempre he querido tocar, porque muchas veces cuando hablamos de África, de los conflictos africanos, pues quedan como ahí, como sí existe guerra y ya. Y muchas veces nos enfocamos más en la parte norte de África cuando hablamos del tema, por ejemplo, en el caso Libia u otras cosas, pero realmente aquí en el Sahel y en África subsahariana, pues los conflictos son muy olvidados y no entendemos la magnitud del desarrollo. El marco, por ejemplo, parte de mi interés surge también es que en medio de todo lo que estamos viendo del genocidio en Gaza, de todo lo que se está viviendo en Asia Occidental, en esa parte, yo decía, pues es que si allá se dio un genocidio, por acá en África también se está viendo algo muy parecido y pues no se toca. Entonces ya sin tanta cuestión
de la geopolítica mundial que nos ha dado un poquito de paz, pues de paz por decir algo, en estos últimos 15 días, quisiera que pues lo trajimos acá para hablar de Sudán. Y como lo decía yo al principio, hoy me sorprendí, te lo decía previo al programa, al comenzar el programa, yo no sabía que la guerra en Sudán, la primera guerra civil de Sudán, comenzó incluso antes de su independencia. Entonces, es un país que surge en medio de la guerra y que ya después de casi 60 años, más de 60 años de independencia, continúa en un conflicto armado. Quiero que nos cuentes un poco de Sudán, por qué estas guerras, cuéntanos un poquito de su gestación, de su inicio y cómo se construye esta situación para que podamos entender un poco ese panorama inicial, para ver cómo se ha desentrañado esos elementos y llegar hasta este punto. Bueno, lo que vos dijiste es absolutamente cierto. Sudán parece que hubiera, digamos, desde el inicio de su existencia haya estado en guerra, lo cual es verdad. Ahora, si yo tuviera que encontrarle una explicación a esto, tendría que empezar de cómo surge el Estado sudanés, ¿no? Es decir, lo que hoy nosotros conocemos como Sudán, ¿no? Que en la época de la independencia englobaba lo que hoy es Sudán del Sur, ¿no? Y es una construcción artificial digamos, que acordaron entre Egipto y Gran Bretaña. Durante el proceso de descolonización, allá por la década del 50, Egipto y Gran Bretaña se pusieron de acuerdo en diagramar el Sudán, que incluye lo que hoy es Sudán del Norte y Sudán del Sur. Entonces, ¿por qué estuvieron siempre en guerra? ¿Por qué la guerra estalla inclusive antes de la independencia? Porque mezclaron pueblos que no querían estar juntos, ¿no? La mayor parte de Sudán, ¿no?, está habitada por árabes, ¿no? Y los que estaban en Sudán del Sur son de otras etnias, ¿no? Dicho así rápidamente, los del norte eran árabes musulmanes, ¿no?, culturalmente árabes, y los del sur eran más cristianos o tenían sus religiones tradicionales y eran étnicamente subsaharianos, ¿no?, la etnia Mir, la etnia Kir y demás. Entonces, ¿no?, cuando Egipto y Gran Bretaña combinan, ¿no?, y arman el territorio sudanés, enseguida se arma un grupo armado en lo que hoy es Sudán del Sur para no formar parte de Sudán. Ahí estalla la primera guerra civil sudanesa, ¿no?, que va a durar desde el año anterior a la independencia, 1955, la independencia de Sudán es del 56, hasta, ¿no?, el año 1971. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Mucho tiempo, o sea, casi tiempo. Años. Totalmente, ¿no? Entonces, digamos, toda esa primera guerra civil va a haber atrocidades y barbaridades. Prácticamente la democracia no va a existir en Sudán, ¿no? El primer gobierno que pretendía ser representativo en realidad solamente representaba a los árabes y fue derrocado por un golpe de Estado. Y acá entramos en otro de los actores que son absolutamente importantes. El ejército de Sudán, ¿no? El ejército de Sudán tiene que ver en casi todas las crisis por las que pasó el país desde aquel año, 1956, hasta hoy. El Estado sudanés prácticamente no ha tenido periodos democráticos, salvo un breve periodo de 2 años al inicio de la vida independiente y después a mediados de la década del 80. El resto fueron siempre gobiernos surgidos por golpes militares. El golpe del golpe, pero siempre los militares estuvieron presentes. Entonces, entender la historia de Sudán sin entender los militares no se puede, ¿no? Porque están íntimamente relacionados con la historia, con el gobierno. ¿Y por qué? Pero desde allí, tú mencionas lo del tema de los militares. ¿Por qué tanta influencia de los militares? Porque es una influencia que se da desde el comienzo y que comienza a desarrollarse cada vez más fuerte, sí, y pues sigue intrincado hasta el tema de hoy. ¿Por qué, por qué esa característica tan fuerte de los militares en Sudán? Bueno, mira, los militares han tenido un lugar preponderante no solamente en Sudán, sino también en Egipto. Cuando vos pensás la historia de Egipto, ¿cuántos presidentes, ¿no?, ha tenido Egipto desde Nasser en adelante? Solo 5 o 6, y de todos ellos, la mayor parte, sacando el periodo
que viene desde el 2011 hasta el 2013, todos fueron gobiernos militares y prácticamente la democracia no ha existido en Egipto. Sudán es un caso parecido. ¿Pero por qué? Porque en realidad la historia, ¿sí?, de Sudán la fueron haciendo los militares inclusive antes de la independencia, ¿no? ¿Por qué antes de la independencia? Porque Sudán fue un estado brutal, sobre todo con otros pueblos que no eran árabes, ¿no? El estado sudanés no está formado únicamente por árabes, la mayoría de los que gobiernan son árabes, pero tenés un montón de otros pueblos, como por ejemplo, no sé, Nubia, los Fur, de ahí la región de Darfur, de la que seguramente vamos a hablar en un rato cuando vayamos al conflicto actual, los Mir, los Kir, los Masalit, es decir, hay en total tiene arriba de 53 etnias. La única forma de mantener la paz en Sudán, inclusive antes de la independencia, cuando Sudán se llamaba el Sudán anglo-egipcio, siempre fue por la fuerza de las armas. Entonces, si vos dependés de los militares para lograr la paz, los militares van logrando de a poco poder hasta que cuando forman el gobierno independiente ellos mismos quieren gobernar. Esto ha sido algo que ha pasado en Egipto también, o sea, desde el siglo XIX, y en el caso de Sudán es igual. Siempre han necesitado los militares para conseguir, digamos, para colocar la paz por la fuerza y para someter a las otras etnias. Entonces, cuando armaron el gobierno, si bien lo armaron con una fórmula democrática, nunca prosperó, ¿no? Nunca prosperó. Y los periodos breves que tuvieron de paz, los tuvieron no con la democracia, sino con gobiernos autoritarios que manejaron a todos con mano firme, ¿no? Ahora, hay otra cosa, Andrés, que también tenemos que decir. O sea, que estén los militares no significa que no haya internas entre los militares, ¿no? Hay fracciones. Claro, fracciones distintas. Siempre las hubo. Porque asumía un gobierno, a los 3-4 años venía un golpe militar por la otra facción del ejército que había quedado afuera del poder y que quería tener más poder y demás. Y así vamos llegando hasta el día de hoy. Vos tenés una primera guerra civil sudanesa, después un periodo de paz, que en realidad es la dictadura del general Niemieri, ¿no? Y después de ese periodo de paz, hay un intento de volver a la democracia a partir del año 1983 que fracasa y termina en el golpe de Estado de al-Bashir. De al-Bashir, claro, en 1989. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, perdón que tenemos invitados, como verán. Tranquila. Acá mis gatos, cuando yo empiezo a hablar de África, vienen todos para acá. Así que ahí va, ¿no? No hay problema. Lo que tenía al-Bashir fue un dictador sanguinario, ¿no? De hecho, él promueve la Segunda Guerra Civil Sudanesa para evitar la independencia de Sudán del Sur, que se terminó dando después en el año 2011, ¿no? Pero desde el 89 hasta el 2005, ¿no? O sea, ahí tenés de vuelta 16 años, ¿no? Terrible de guerra, donde hubo prácticas de todo tipo, ¿no? O sea, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el crimen de genocidio, que en realidad está más asociado a la cuestión de Darfur que a la cuestión de Sudán del Sur, pero también podríamos hablar ahí. El petróleo en el medio como moneda de cambio, ¿no? En fin. Ahora, ¿sabés lo que tenía al-Bashir? Que esto es importante de señalarlo, y estoy tratando de explicar, ¿no? De ninguna manera de justificar. Lo que tenía al-Bashir, que por eso se mantuvo tanto tiempo en el poder, era la capacidad de manejar las internas militares. O sea, le daba a un grupo para que no se levantara en contra del otro, le daba al otro, y así iba, ¿no?, mitigando el descontento militar. Claro, esto creó otra cosa que es importante también de decir, que es la corrupción dentro de los militares, ¿no? Entonces, cuando él tenía 4 o 5 facciones diferentes, con intereses distintos, las iba calmando a partir de prebendas, ¿no? Por ejemplo, le daba la concesión de un pozo petrolífero, o le daba la concesión de una explotación de una de las minas de oro, ¿no? Entonces esa facción militar se quedaba calmada. Claro, lo que pierde con todo esto es la gente y la política sudanesa, pero él logró, en esos casi 30 años que estuvo en el poder, logró mitigar las internas. Tuvo motines también militares importantes, pero logró calmarlo. Con el final, digamos, de al-Bashir y su remisión a la Corte Penal Internacional, volvieron a resurgir esas internas que siempre estuvieron, o sea, los militares siempre estuvieron en el poder y siempre hubieron esas internas, solo que ahora no tenían una figura que los aglutinara a todos. Ok. Tenemos, entonces, bueno, para capitular un poco, tenemos, digamos,
nace, digamos, esta división en una guerra civil, producto propia del colonialismo, de estos colonialismos que hemos visto no solamente en Sí. África, sino en Asia Occidental, Ajá. que han traído tantas consecuencias nefastas. Los británicos han dejado guerras por todo el mundo, pero décadas, Ajá. siglos después. Pero pues tenemos esta situación que se da donde tenemos, digamos, una hegemonía de los militares y que se van disputando el poder dentro de, digamos, de este país en formación que se encuentra en guerra porque tenemos una región que tú dices más hacia el Sahel, más árabe y otras más subsahariana y que pues combaten entre unas para no dejarse el sur para no dejarse imponer sobre el norte, digamos, por así decirlo, sobre los árabes, digamos, la imposición de su gobierno. Y esto da una serie de guerras. Estos militares tienen un predominio, hasta, incluso con la llegada de al-Bashir, que llega hasta el gobierno hasta el 2005, si no estoy mal, bueno, más o menos, Sí. pero llega principalmente porque se da primero la primera guerra de Sudán, que va hasta los 70 y luego otra que es del 83 al 2005, o sea, 20 años, 22 años de guerra, y que en el interregno deja uno de los sucesos, digamos, más horribles que han sucedido en la guerra Ujú. y que pues, provocan, digamos, su sentencia ante la Corte Penal Internacional, pero no solamente, sino que yo traigo esta colación primero para que hablemos un poco de Darfur, qué fue lo que sucedió en Darfur, el genocidio de Darfur, pero también para que hablemos de un actor que crea al-Bashir, que son los Janjaweed, Ujú. Las milicias al-Yawit, que es exactamente, ¿no? las milicias Janjaweed, que es algo que vamos a tener muy importante porque va a tener un desarrollo para lo que vivimos hoy, ¿no? Entonces, Exactamente. cuéntanos un poquito de la guerra de Darfur, de los Yayagüí, cuéntanos un poquito de ese episodio tan nefasto Bueno, para los oyentes. claro. Bueno, el episodio de Darfur está inmerso dentro de esa Segunda Guerra Civil Sudanesa, ¿no? Em, Pero Darfur, pero una cosa, Darfur no queda en Sudán del Sur, no, no, queda en otro, claro, queda queda al como norte de Sudán del Sur, norte-sureste, en el oeste. en el oeste, Exactamente, queda en el sí, oeste. en el este de Sudán. Exactamente. En el oeste de Sudán, al norte de Sudán del Sur, es un conflicto que va paralelo a la guerra entre Sudán del Norte y Sudán del Sur. Va paralelo. Y es un conflicto, digamos, que tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? Es decir, Sudán, sí, el gobierno árabe de Sudán y de al-Bashir, digamos, le quitó a la región de Darfur la autonomía de la que disfrutaba, ¿no? En Darfur, la población no es árabe, la población es Fur. Darfur, de hecho, Dar significa hogar en árabe, Darfur significa el hogar de los Fur, ¿no? Y los Fur es una de las tantas etnias de Sudán. Entonces ahí están los Fur, están los Masalit, que son los que ahora están sufriendo, ahora en 2025 están sufriendo prácticas de genocidio, ¿no? Eh, Sobre todo esos dos, los Fur y los Masalit, también los Agawa, pero bueno, sobre todo ellos dos. Y estos pueblos no son árabes y son negros, son musulmanes igual que los árabes, pero son negros, digamos. Y acá empezaron a oponerse a la política de al-Bashir porque al-Bashir les había quitado la autonomía de la que disfrutaban. Entonces les impuso un gobierno, les impuso gobernadores, alcaldes, ¿no? Administradores que eran árabes, y esos árabes empezaron a expoliar a las poblaciones locales. Entonces las poblaciones locales formaron un grupo armado para defender sus derechos. Frente a esos grupos, ¿no? Que buscaban la defensa de los derechos de Darfur, al-Bashir arma las milicias Janjaweed, ¿no? Las milicias Janjaweed es un grupo paramilitar árabe supremacista, ¿no? que considera que, digamos, los árabes merecen gobernar con mano firme todo el país, ¿no? Entonces, como no podía mandar al ejército sudanés porque estaba peleando con Sudán del Sur, arma este grupo paramilitar formado por un poco de todo, ¿no? Ex militares, guerrilleros, terroristas, en fin. El AMPA también de los sudaneses, para que vayan a Darfur a doblegar esta resistencia de estos pueblos, Fur y Masalit, que querían no la independencia, sino la autonomía, ¿no? Mirá de lo que estamos hablando, o sea, la autonomía, no estaban pidiendo la independencia. Después van a ir un poco más Sí, sí, allá sí.
Después van a ir un poco más allá, van a pedir la independencia, pero eso va a durar muy poco. Estas milicias Janjaweed son las que cayeron sobre la región de Darfur, ¿no? Y donde empezaron a hacer una práctica de limpieza étnica, ¿no? O sea, matar a todos los hombres, violar a todas las mujeres para cambiar la sangre, ¿no? Asesinar hombres, mujeres, sobre todo hombres y niños a partir de los 14 años para evitar la reproducción, el envenenamiento de los pozos de agua, el degüello del ganado, la quema de todas las aldeas de Darfur, ¿no? En claras prácticas que son consideradas genocidas porque el objetivo es destruir a toda esa etnia únicamente por ser de esa etnia, es decir, no por otra cuestión. Las milicias Janjaweed, cuya traducción así muy rápida significa el diablo a caballo, pero en realidad es mucho más profundo que eso, diezmaron a la población de Darfur, ¿no? Pero la diezmaron. E inclusive también cercaron esa zona de manera que nadie pudiera pasar, ¿no? Le hicieron un cerco impidiendo que llegara la ayuda humanitaria, por ejemplo, de la Cruz Roja Internacional, ¿no? En algún momento el World Food Program y demás. Entonces la gente se encontraba entre la frontera con Chad, a la que no podía cruzar, ¿no? Y del otro lado el cerco de las milicias Janjaweed. Se trató de llevar... Sí. ¿Por qué no podían cruzar el Chad? Perdón. No, porque los Janjaweed hicieron una barrera, ¿no? Para que no se pudieran escapar, ¿no? Aún así, le trataron de llevar la ayuda humanitaria en aviones y tiraban la ayuda, y cuando tiraban la ayuda la gente salía y ahí aparecían las milicias Janjaweed, ¿no? Y masacraban a la población. Los que pudieron empezar a pasar a Chad, ¿no? Fueron perseguidos por estas milicias que violaron la frontera de otro estado. Mirá hasta dónde la impunidad, ¿no? Con lo cual esto va a provocar una guerra entre Chad y Sudán, porque, o sea, Sudán le decía, conteneme a las milicias para que no pasen, y estas milicias hacían atrocidades en Darfur y en Chad, ¿no? Entonces, terminó provocando una crisis regional, ¿no? Y un destino atroz para toda la población de Darfur. Acá Naciones Unidas tarda en reaccionar, más allá de que ya estaban las lecciones de Ruanda, ¿no? Y que la comunidad internacional debería haber aprendido algo sobre Ruanda. Pero, ¿sabes por qué, Andrés? Esto fue sí. 10 años después, incluso, o sea... Exactamente, ¿no? Pero porque Naciones Unidas se obstinó. Naciones Unidas, digamos, los estados permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no? Que estamos hablando siempre de los mismos, ¿no? Se obstinaron en lograr enviar una misión de paz, que después la van a mandar finalmente, tratando de conseguir el consentimiento del Estado sudanés. Entonces, claro, al-Bashir les decía, no, acá no vengan. Sin consentimiento del Estado no podés desplegar una misión de paz, ¿no? Entonces, ahí había que haber, en realidad, desplegado una intervención humanitaria, que no necesitas, si querés hacer algo, digo, ¿no? Si hubieras querido hacer algo, una intervención humanitaria que no necesita el consentimiento del Estado receptor, pero claro, ¿cómo al-Bashir los va a dejar ir si es él mismo, con su propio grupo paramilitar y sus propias milicias, el que está violando los derechos humanos? Es decir, no solo eso, sino que cuando desplegaron la primera misión híbrida de Darfur, ¿no? Las milicias Janjaweed y el ejército sudanés asesinaron en una racia, ¿no? A más de 10 cascos azules, ¿no? Es decir, no hubo límite para la violencia del gobierno de al-Bashir, ¿no? De hecho, la primera orden de arresto de al-Bashir la da el fiscal argentino de la Corte Penal Internacional, que era Luis Moreno Campos, en ese momento, en el año 2008, ¿no? Fíjate que la detención se va a hacer 11 años después, la detención va a ser muy posterior, ¿no? Pero digamos, o sea, van a tener que pasar casi 14, 15 años y 2 fiscales más para que recién lo puedan encarcelar. Pero cometió todos los crímenes que vos te puedas imaginar, desde el intento de genocidio, que en realidad es un genocidio el de Darfur. Es un genocidio, sí. Sí, hasta los crímenes de guerra con los cascos azules, hasta prácticas de limpieza étnica, es decir, tiene todo. Todo lo que tiene un criminal de guerra, bueno, lo tiene al-Bashir, ¿no? Entonces, llevaba 2 guerras paralelas, una la que tenía con Sudán del Sur, por un lado, que ahí también cometió atrocidades con la ayuda de otros poderes imperiales, también los chinos que miraron para otro lado, que tenían las concesiones de los pozos petrolíferos, ¿no?
en su momento también los países árabes involucrados de uno y otro lado, bueno, como vos mencionaste en la introducción que hiciste, ¿no? Es decir, lo de Sudán es atroz. Pobre gente, porque no ha tenido paz, ¿no? Los habitantes de Sudán, no importa de la etnia que sean y no importa en qué provincia estuvieron, ¿no? Han padecido las barbaridades de los militares. Y otra cosa, ¿no? Lo de Darfur dentro de todo lo conocimos, pero paralelamente a Darfur hay otro pueblo, que es el pueblo nubio. Para los que nos escuchan que han estudiado historia, los nubios los conocen de Egipto, ¿no? Porque Egipto siempre se pelea con los nubios, ¿no? Pero los nubios siguen estando, hoy en día están en el norte de Sudán, ¿no? Con los nubios también practicaron un genocidio, solo que es un pueblo que tiene, digamos, se vio menos todo eso, en toda la región norte que se llama Nuba Mountain, porque son las montañas de Nubia precisamente, que es la región del oro, ¿no? Ahí también hicieron prácticas de genocidio y de limpieza étnica para borrar a los nubios del planeta. Es decir, el dominio árabe de Sudán, en ese momento Sudán del Norte, digamos, fue atroz para las distintas poblaciones que estuvieron y que están en el territorio sudanés, ¿no? Yo quiero preguntarte de esta intervención que acabas de hacer, que me parece como la ineficacia de la ONU. Te voy a contar una cosa y también a los oyentes, pues estamos preparando un programa especial, digamos, de los 80 años de las Naciones Unidas, para mirar, digamos, qué tan efectivo es, pero cada vez que volvemos a hablar de la ONU y de su efectividad, pues uno queda como, ok, bien, gracias, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, hay un pequeño comentario de algo que estamos trabajando, pero me surgen dos preguntas. La primera pregunta es algo más tirado al tema religioso y étnico que tú mencionabas. ¿Por qué, digamos, pues esta región, sin duda el norte de África, el Sahel, pues es árabe, pero no suele ser, salvo en este contexto que tú me dices, ya hablamos de Sudán, una región donde el extremismo islámico sea tan fuerte, o donde haya o yo no recuerdo, digamos, históricamente, que haya un panarabismo tan radical? ¿Por qué, digamos, especialmente en Sudán, hay exacerbamientos por parte de esta población que es musulmana y árabe, y que la acoge, digamos, contra otras etnias, digamos, ni siquiera y otras religiones, pero principal creo que es más étnico, según lo que tú me comentas. Uh-huh. ¿Qué lo lleva a eso? ¿Cómo es esa relación con los militares? ¿Y por qué, digamos, Hassan al-Bashir fomenta eso como una forma de exacerbar la situación de guerra interna? Sí, bueno, a ver, al-Bashir tiene lo que vos decís respecto de Sudán y de la religión es verdad. En general no solemos incluir a Sudán dentro de los estados que tienen un extremismo islámico, ¿no? Al-Bashir pasó por distintas etapas. Tuvo una etapa, sobre todo la primera, ¿no? Donde estaba aconsejado por una especie de asesor que se llamaba Al-Turabi, que era un fundamentalista islámico, ¿no? Y toda esa época de Al-Turabi, Sudán formó parte de esos estados que de una u otra forma le daban santuario a los terroristas, los dejaban hacer prácticas dentro de su territorio, bastante alineado en su momento con Gaddafi, ¿no? Con Muammar Gaddafi, después se fueron separando de ello, ¿no? También Sudán estuvo de una u otra forma implicado, igual que Gaddafi, Con Osama Bin Laden, ¿no? ¿Cómo? Osama Bin Laden no se refugió en Sudán. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Estuvo implicado en el nacimiento de Al-Qaeda y en el entrenamiento de Al-Qaeda, ¿no? O sea, Al-Qaeda se entrenó en Libia, pero también se entrenó en Sudán, ¿no? Y en un momento, con una idea fundamentalista, ¿no? La idea de Al-Turabi tenía mucho que ver con que los árabes en sí mismos recuperaran el lugar que tenían antes del colonialismo de Occidente, ¿no? O sea, cuando uno habla del colonialismo del Occidente y cuando Occidente se reparte tanto África como Asia, por supuesto pierden todos los pueblos africanos y todos los pueblos asiáticos, pero un pueblo que pierde muchísimo son los árabes, porque los árabes quedaron divididos en distintas administraciones, algunos con los británicos, otros con los italianos, otros con los franceses y así. Entonces Al-Turabi tenía una idea de, digamos,
¿cómo se dice esto? Terminar con la influencia occidental dentro de la política. Entonces, digamos, aconsejó a al-Bashir ir por la línea del extremismo. Entonces ahí aparece Osama Bin Laden pasando por Sudán. También digamos, al-Bashir ha desestabilizado Egipto en algún momento, ¿no? La política egipcia, en fin. Entonces, ese periodo se manejó con el extremismo religioso y con dos políticas que son terribles. La islamización forzada, ¿no? Sudán tenía comunidades cristianas y bueno, vino el tema de la islamización y el tema de la arabización, ¿no? Entonces, yo cada vez que hablo de esto me pone la piel de gallina, ¿no? Acá decimos gallina, creo que ustedes dicen piel de pollo, ¿no? Pero, no es lo mismo de gallina, de gallina. De gallina, bueno. ¿Pero por qué? Porque cuando vos hablas de arabización, estás buscando cambiar la sangre, ¿no? Entonces, ahí vienen las violaciones masivas y demás. Después de la influencia, y ahí viene, digamos, toda la guerra entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, después viene el tema de Darfur, y después al-Turabi, que era el consejero de al-Bashir, pierde importancia, y al-Bashir va más hacia el lado del laicismo, es decir, de un Estado laico, más parecido a lo que es Egipto, más parecido a Libia, y dejó de lado el tema de las persecuciones religiosas, ¿no? Entonces, la persecución religiosa tuvo mucho que ver con la influencia de este monje negro, ¿no? Como a veces uno le dice, una especie de Rasputín, ¿no? Y al-Turabi hasta más o menos qué año tuvo influencia el-Turabi, digamos, entre el 2003, sí, no me acuerdo muy bien, pero el 2003 y el 2004, digamos, y después él lo echa, ¿no? Y sale dentro de la escena política, ¿no? Entonces ahí tenés el paso de la radicalización y ese fundamentalismo a un sistema desde lo religioso más abierto y más permisivo, ¿no? Durante el gobierno de al-Turabi se aplicó la Sharia, por ejemplo, ¿no? Con un rigor parecido al de las milicias al-Shabaab en Somalia, ¿no? Es decir, esas son posteriores al al-Turabi, pero digo, se aplicó como un código no solamente religioso, sino un código que arreglaba la vida social, ¿no? Bueno, de ahí la relación también con los talibanes y demás cuestiones, ¿no? Después siguió solo por lo étnico, digamos. Tiene como etapas. Sí, volvamos, digamos, acá al tema, tenemos que, digamos, este gobierno de al-Bashir llega el 2005, que es cuando se firma el acuerdo de paz, ¿no? Pues el acuerdo de paz y se llega, digamos, a la división del Sudán, de la República de Sudán y de Sudán del Sur. Pero, digamos, y ya se había decantado, o ya se conocía en el mundo, digamos, lo que había pasado con Darfur. Hasta ese momento, digamos, ¿cómo jugaban los actores internacionales en Sudán con al-Bashir? Porque, digamos, hasta ese momento tenemos es al-Bashir como pues, líder de Sudán, sus fuerzas militares, los Janjaweed, militares ordinarios, pues bajo su órbita, y solamente digamos a los milicianos del Sudán del Sur, que finalmente logran su objetivo de independencia, digamos, con parte de estos acuerdos, pero realmente, pues, solo es un actor grande. ¿Cómo juegan los diferentes actores internacionales? Digamos, Europa, Reino Unido, Egipto, todos estos actores que van a cobrar, al menos hasta esa época, porque supongo que hay una evolución posterior, ¿no? Sí, hay una evolución, sobre todo porque el mundo cambió mucho, ¿no? Desde 2000, 2005, digamos, el acuerdo de paz que vos nombrás, para implementarse va a tardar 6 años, ¿no? O sea, al-Bashir va a ser una especie de estado paria, va a estar dentro de la lista de los estados, primero terroristas y después toda esa lista de estados réprobos que Estados Unidos va a condenar. El rol de Estados Unidos siempre fue crítico de al-Bashir, precisamente por el apoyo que él le había dado al terrorismo islámico y porque de una u otra forma estaba alineado a ese lado. Así que el gobierno de Bush, ¿no? Con la teoría de la doctrina preventiva, tenía a al-Bashir en la mira, ¿no? Como para, digamos, no perderle pisada. Fue Estados Unidos uno de los mentores y de los que pusieron el dinero necesario, ¿no? También para armar el proceso de paz que termina con el acuerdo de paz, el Comprehensive Peace Agreement, ¿no? que se firma en el 2005 e inclusive después con el Comprehensive Peace Agreement que se firma en el 2006 con Darfur. Es decir, atrás de eso estuvo la presión de Estados Unidos, ¿no? y el interés de Estados Unidos de llegar a un acuerdo.
De Rusia no vamos a hablar ahora porque Rusia estuvo ausente de todo el escenario africano hasta bien entrado la segunda década del siglo XXI, ¿no es cierto? Tenía ya sus propias guerras en Chechenia y demás. Un Putin que recién empezaba en la escena política sucesor de Yeltsin y demás. Pero es muy interesante ver el otro actor internacional, que es China, porque China ya estaba con la concesión de los pozos petrolíferos en Sudán y con la construcción del oleoducto. Y China fue un gran, ¿cómo se dice esto? Un gran cómplice de tanto de la Segunda Guerra Civil sudanesa, un cómplice de al-Bashir, ¿no? Porque como no quería perder la concesión de los pozos petrolíferos, ¿no? Miró para otro lado de todas las barbaridades que hizo al-Bashir, inclusive dinamitando pueblos completos en la frontera entre el norte y el sur, con tal de no perder la concesión que les habían dado de los pozos petrolíferos y sobre todo de la construcción del gasoducto que iba por Sudán, ¿no? Entonces, no miró lo de Darfur, ¿no? No lo vio, ¿no? Y tampoco vio las terribles violaciones a los derechos humanos que se hicieron en una región lindante entre el norte y el sur que se llama el Abyei. Y fue China el que con el veto en el Consejo de Seguridad frenó todo el envío de ayuda, ¿no? De la ayuda militar, de todo esto que estuvimos viendo, ¿no? Es decir, obstaculizó y obstruyó, ¿no? Entonces ahí tenés a dos grandes actores internacionales. El Reino Unido, igual que Egipto, Gran Bretaña, en general buscaba el acuerdo de paz, ¿no? El aliado, ¿no? Que el mimado, digamos, de esa región siempre es Egipto para el Reino Unido, pero cualquier cosa que pasa en Sudán desestabiliza a Egipto, ¿no? De hecho, para Egipto su extranjero próximo es Sudán, ¿no? Y todo lo que pasa en Sudán repercute. Solamente como para que los que nos están escuchando, digamos, la tengan un poco más clara, es como Argentina y Uruguay, o como Venezuela y Colombia, ¿no? Digamos que lo que te pasa al lado tiene mucha más repercusión, ¿no? Lo que pasa en Venezuela para Colombia que para Argentina, aunque Argentina se involucre o no se involucre. Y acá es lo mismo, es como su extranjero próximo. Entonces, jugaron un poco desde ese punto de vista, pero es importante también remarcar que otro actor internacional importante ahí empieza a ser la Unión Africana, que se había formado hacía relativamente poco, pero que colaboró muchísimo con las gestiones de paz entre Sudán del Norte y Sudán del Sur y después con el envío de la misión a Darfur para que se pacificara la cuestión. De hecho Naciones Unidas termina confiándole la misión de paz a la Unión Africana y confiando en la Unión Africana más que en sus propias fuerzas, ¿no? Nosotros a veces le decimos los cascos verdes, pero no son cascos verdes, son cascos azules bajo la influencia de la Unión Africana, ¿no? Entonces, el mundo también, o sea, el mundo mira para otro lado. En ese momento y ahora también, ¿no? Ahora ni hablar. Claro, entonces tenemos ahí como, bueno, listo, pasa el acuerdo, se demora 6 años de implementación porque finalmente Sudán del Sur se independiza como tal en el 2006. Pero el Bashir sigue ahí, y sigue ahí finalmente hasta el 2019, o sea, después de genocidio, tú nos contabas, digamos que 2006, 2007, 2008 comienzan todos las condenas por parte de la Corte Penal Internacional, las órdenes de arresto y demás. Entonces tenemos que de 2005 y termina saliendo en el 2019, y estamos hablando de 14 años después de eso. ¿Qué pasa en esos 14 años? Porque finalmente, a pesar de tenemos ahí la independencia, ya se libra, ya no hay tanta guerra, o no hay guerra, o se acaba la guerra civil, y es medio un periodo, por decirlo, más o menos en paz. ¿O qué pasa en ese periodo? ¿Qué pasa desde esta firma del acuerdo? Sí. Hasta el 2019, que pues ya el 2019 es más o menos ayer, Sí, pero que sí. tiene una incidencia muy pronto de estos 15 años. ¿Qué cambió? ¿Qué permaneció? ¿Cómo se barajó esta opción? ¿Y cómo se termina finalmente cayendo al-Bashir. al-Bashir? Bueno, mira, primero una cosita nada más. El acuerdo de paz se firma en el 2005 y para contestar esto que vos me decías, ¿no? Se firma en el 2005 y la independencia de Sudán del Sur va a llegar recién en el 2011, ¿no? Es decir, tenés 6 años. Ahora, ¿por qué tenés esos 6 años? Porque al-Bashir, esos 6 años, en vez de apostar a la paz, ¿no?
apostó a llevar, apostó a dar marcha atrás con el proceso de paz. Entonces, ¿qué estipulaba ese proceso de paz? Que había que hacer un referéndum para preguntarle a Sudán del Sur si quería la independencia o no. Todos sabíamos que quería la independencia. Pero esto lo puso al-Bashir en esas negociaciones de mala fe para dilatar un poco más la cuestión. Entonces, ¿qué hizo durante esos 6 años? Infiltró población en Sudán del Sur para que el referéndum le saliera a favor. Cuando infiltró a población, ahí también estuvieron un poco las milicias al-Yawid, ¿no? Que iban y generaban disturbios, ¿no? Y esos 6 años, ¿no?, que pasaron desde el 2005 hasta el 2011, fue una época extremadamente violenta en Sudán del Sur, porque la infiltración de militares, de guerrilleros, no guerrilleros, sino sí, bueno, de milicias armadas, ¿no?, para decirlo justo, de milicias armadas y de población, generaban enfrentamientos en Sudán del Sur. Dilató el referéndum lo más que pudo para que no se haga, y cuando después Estados Unidos le puso por poco la pistola en la cabeza y le dijo, ¿lo haces? No. O tenés un embargo que no te va a entrar ni un cereal de Estados Unidos. Sudán es importador de alimentos, necesita los cereales, ¿no? Bajo esa presión accedió a hacer el referéndum. El referéndum fue abrumadoramente, a favor de la independencia de Sudán del Sur, y entonces, ahí viene el 2011 la independencia, que ahora el 9 de julio se cumple 14 años de la independencia de Sudán del Sur. Que yo me acuerdo por el mismo día de la independencia argentina, el 9 de julio, ¿no?, pero del 2011. Así que bueno, ¿qué pasa entre el 2011 y el 2019? Esos 8 años, al-Bashir empieza a hacer, de a poco empieza a ir a perder él sigue igual, digamos, ¿no? Pero, de hecho, va a seguir teniendo problemas con Sudán del Sur por una ciudad que se llama El Abyei, que está encima de un pozo petrolífero, y al-Bashir va a decir que le pertenece a ellos, el presidente de Sudán del Sur va a decir que le pertenece a Sudán del Sur. Bueno, hay todo una disputa. Pero lo que pasa con al-Bashir es que al-Bashir empieza a perder popularidad primero entre los militares, ¿no? Y de la mano de eso, en gran parte de la población. A ver, sobre todo en la población civil, ¿no? La población civil de Sudán está dividida en cofradías, y había cofradías que apoyaban al-Bashir y había cofradías que no. Durante estos 8 años, de a poco, o sea, todos los años va descendiendo un escalón más en el apoyo de los militares y de las cofradías, hasta que finalmente en el 2019 las dos cofradías más importantes, y sobre todo que forman además un partido político que se llama UMA, pero que UMA en realidad significa comunidad en árabe, ¿no? Pero digamos que también toma de la religión algo, digamos, de su nombre. Después tiene otro nombre que no me acuerdo ahora, no me acuerdo cómo se llama el nombre definitivo del 2019. Fomentan un golpe de Estado, y entre los militares descontentos y la sociedad civil descontenta, ¿no?, logran el retiro de al-Bashir, que fue histórico, ¿no? Fue en abril del 2019 y, digamos, creo que fue el 23, 24 de abril del 2019, por ahí. Y después de tanto tiempo en el poder, digamos, generó una expectativa, por primera vez, de entregarle el gobierno a los civiles, ¿no? Entonces, los militares que asumen con el compromiso de formar un consejo, y que ese consejo instalara, o sea, y diera todos los pasos para poder instalar una democracia, ¿no? O sea, levantar la prohibición de los partidos políticos, levantar instalar la libertad de expresión, ¿no?, la libertad de prensa, la libertad de asociación. Y bueno, entre el 2019 y el 2023, digamos que, no, menos, entre el 2019 y el 2021, esos 2 años fueron años muy fructíferos para Sudán, muy difíciles para los civiles, porque aparte los militares los presionaban por todos lados y siempre había amenazas, presiones y demás para que abandonaran la idea, ¿no?, de tener un consejo soberano, que así se... Un consejo, no un consejo soberano, el consejo civil era, ¿no? Hasta que finalmente en octubre del 2021 un nuevo golpe militar encabezado por Abdel Fattah al-Burhan, ¿no?, o al-Burhani como le decían en ese momento, terminó con esta
esta iniciativa de los civiles e instaló, ahora sí, un Consejo Soberano, digamos, y acá es muy importante también esto, que tenía un presidente y un vicepresidente. El presidente era él, ¿no? Al-Burhan. Y el vicepresidente es quien se está peleando con él hoy, ¿no? Dágalo. ¿no? Entonces, uno, digamos, dirigía el ejército. El otro dirigía las ex milicias al-Shawib, ¿no? Janjaweed, que ahora pasan a ser un grupo paramilitar más cercano a los militares y demás. Y con eso buscaron entre los dos, digamos, calmar el malestar militar y de alguna u otra forma hacer la integración de los dos en las Fuerzas Armadas, que es lo que fracasa en realidad y lleva a la guerra entre los dos en el 2023. Entonces, fíjate esa iniciativa civil que había logrado tantas cosas en Sudán, ¿no? Como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, la formación nuevamente de partidos políticos. Todo eso duró solo 2 años, porque el ejército vio, ¿cómo se dice esto? Amenazado su rol dentro de la sociedad y dentro de la política, amenazado su poder y volvió a hacer un golpe al golpe, ¿no? Para evitar que los civiles finalmente pudieran concretizar las elecciones, que era lo que se estaba planificando para el año siguiente. O sea, antes de hacer las elecciones volvieron a hacer un nuevo golpe. Bueno, esta parte, digamos, es como la ilusión que no fue. ¿Sí? Exactamente. Donde principalmente pues, los grandes afectados han sido, digamos, la población de Sudán. Y acá me parece algo muy interesante. Este golpe de Estado que hace Al-Burhan, finalmente lo que usa es cohesionar o tratar de imitar un poco esta figura que había tenido como al-Bashir de la cohesión entre las estructuras militares, sobre todo con esta fuerza que eran los Janjaweed, que ahora se denominaban las fuerzas de apoyo rápido, y de Dagalo para cohesionarlos. Pero avanza, yo supongo que nos vas a contar un poco como pues, de esas rupturas de poder, pérdida de capacidades, y arranca una guerra civil. Digamos, ¿esto qué efectos tiene a cuenta de hoy? Porque es la guerra que vivimos, o sea, de eso de 2023 a la fecha, pues fue el 15 de abril del 2023, ya llevamos 2 años pasaditos de que comenzó esta tercera guerra civil, si se puede marcar de ese lado, con nuevos actores y con qué repercusiones. Sí, bueno, mirá, yo creo que hay una diferencia entre las otras guerras civiles y esta. Esta es una guerra eminentemente militar, es decir, vos querés, es una guerra entre militares, es una guerra interna, no es una guerra intramilitar. Ahora, involucró a toda la población civil, que son los que sufren todas las atrocidades de la guerra. Hay una cosa que es interesante de lo que decíamos antes, ¿no? Que vos marcabas también, es decir, ¿por qué si están los dos en el gobierno y buscan de vuelta la unidad de los militares y demás, por qué no les sale? No es que les salga o no les salga, los dos quieren gobernar. Ahí vos tenés presidente y vicepresidente, cosa que no solía pasar, no solía pasar en Sudán desde el gobierno de Niamey en adelante. Es decir, no los había, 70. Claro, en los 70, no había gobiernos de coalición, ¿no? No había habido algo en el 80 de coalición, pero acá vos tenés a los dos con poder, uno en la presidencia y otro en la vicepresidencia, ¿no? El vicepresidente quiere presidir, ¿no? Y el presidente quiere sacarse de encima a su vicepresidente. Entonces, no hubiera sido, cuando uno lo piensa, si hubiera habido voluntad política, no hubiera sido tan difícil poder, incorporar a las milicias Janjaweed, a las ex milicias Janjaweed, ya las fuerzas de apoyo rápido, ¿no? Dentro de los cuadros militares. Pero los mismos militares no querían que las ex milicias estuvieran con ellos codo a codo compitiendo por los grados militares, ¿no? No quieren por varias cuestiones, por lo que dijimos antes. Ser militar en Sudán es un cargo de prestigio, de privilegio que está unido a beneficios económicos y demás. Compartir eso con ex milicias, que además estaban acusadas de genocidio. A ver, ellos también, porque ninguno es santo en Sudán, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, digamos, no querían, los cuadros militares, ¿no? del presidente Al-Burhan no querían la integración de las ex milicias. Entonces,
digamos, el presidente lo planteó como una alternativa a 2 años y el vicepresidente no quiso esperar. Entonces empezó como una riña entre los dos, ¿no? Atrás de esa riña, en abril del 2023, se alinearon, por un lado, las Fuerzas Armadas del Sudán y por otro lado las fuerzas de apoyo rápido, y empezaron las escaramuzas entre ellos. Ahora, eso fue escalando y terminó, digamos, con una ciudad de Jartum dividida en una sola influencia para unos y en una sola influencia para otros, ¿no? Yo me acuerdo de ese abril del 2023, en la Argentina yo pasaba por todos los noticieros tratando de explicar qué era lo que pasaba en Sudán, porque era difícil de entender, porque era una guerra entre militares, pero que tomaban de rehén a la población civil. Entonces tomaban barrios completos de Jartum, ¿no? ¿Y qué hacían? Claro, sometían a atrocidades a la población civil, esperando que esto, los dos, ¿no? Los dos. Pero bueno, empezaron las fuerzas de apoyo rápido, empezando que esto fuera una presión para la otra parte y que la otra parte, viendo cómo asesinaban a la población civil en manos de su oponente, diera marcha atrás y accediera a entregar el poder o a integrar las milicias y demás. O sea, usaron como rehenes, como población cautiva, a la población civil. Entonces, ahí volvieron otra vez las atrocidades, las violaciones masivas a las mujeres, ¿no? La confiscación de la ayuda humanitaria, impedir el paso de la ayuda humanitaria, ¿no? Vos nombrabas en tu síntesis inicial, nombrabas el tema de Al-Fasher o mismo el tema de Darfur, es decir, esto que empezó en la capital en abril del 23 se fue extendiendo al resto del país. Entonces, claro, las milicias, digamos, las ex milicias Janjaweed, la fuerza de apoyo rápido, fueron a la región de Darfur, ¿no? Y volvieron a hacer las mismas atrocidades contra la población masalit que habían hecho 14, 15 años antes, ¿no? Y después tomaron por Sudán. Así tenían el tema del flujo petrolífero, porque si vos monopolizás el petróleo, vas a poder tener siempre dinero, ¿no?, para poder comprar armas y demás. Y acá entran todo el resto de los países árabes que se colocan de un lado y del otro y demás, ¿no? En fin, vos nombrabas muy bien el apoyo de Arabia Saudita a la fuerza de apoyo rápido, ¿no? O sea, acá yo quiero decir algo, ¿no? Uno es el diablo y el otro es Satanás. No sé cómo decirte, ¿no? Sí. No hay ninguno. No hay uno bueno. Sí. No hay ninguno que se salve. No hay una opción buena. No, totalmente. Pero, y esto le pongo un signo de interrogación, ¿no? Igual, le pongo un signo de interrogación, pero de un lado está la integridad territorial y del otro lado está una fuerza que no acepta al presidente en funciones, ¿no? En funciones que también es de facto y demás, ¿no? Entonces, es muy complicado cuando un Estado, ¿no?, apoya a las fuerzas que quieren lograr la desintegración, digamos, voltear a un gobierno la desintegración territorial. O sea, eso es grave, ¿no? Bueno, ahí está el rol de Arabia Saudita, ¿no? Por eso los hutíes, digamos, de Yemen, se van a poner del lado del presidente al-Burhane, ¿no? Lo mismo con el caso de Irán, que vos nombrabas, y demás, ¿no? O sea, eso desencadena. Si Arabia Saudita está de un lado, entonces Irán está del otro lado. Irán está del otro. Claro, si los hutíes están de un lado, o sea, siempre Arabia Saudita siempre es el que te va a ir marcando cuáles van a ser las lealtades regionales. Entonces, es complicado porque también, por otro lado, el presidente al-Burhan también, digamos, le dio concesiones al grupo Wagner de explotación de las minas de oro a cambio de que lo ayude, ¿no? Pero Wagner terminó vendiendo a los dos bandos, a un lado y al otro, y peleando de un lado y del otro, ¿no? Bueno, ahora ya está como más diluida la influencia de Wagner ahí, pero en realidad es un conflicto entre militares que terminó envolviendo a toda la población civil. Imagínate que llevamos, con estimaciones, porque nunca vamos a ver exactamente cuánto, 150.000 muertos. O sea, no tiene mucho que envidiarle a Palestina, ¿no? 150.000 muertos. 25 millones de personas hambreadas, ¿no? Oh. Terrible, de los cuales la mayor parte son mujeres y chicos, ¿no? Más brotes de cólera por la contaminación de las aguas, producto de todo, de toda la falta de infraestructura sanitaria y todo lo que provocó la guerra. Entonces, el panorama es atroz.
vos tenés 12 millones de personas mínimo, no sé si no hay 13 ahora, ¿no? Desplazadas. Algunas en países vecinos, pero la mayor parte dentro de Sudán. Entonces, están en Chad, están en Egipto, están en Etiopía. Etiopía tampoco es que, ¿no? Acaba de salir de otra guerra civil, o sea, terminó la guerra civil de Etiopía y empieza la guerra civil en Sudán. Eso son dinámicas regionales, o sea, muy difíciles por ahí a veces de entender, pero realmente la cuestión del poder en África y para los árabes en sí mismos es una cuestión que hay que mirarla, ¿viste? Muy milimétricamente, realmente, ¿no? Es un conflicto por el poder, ¿eh? No se están matando por otra cosa. Acabamos con dos cositas, con dos preguntas como muy concretas. Ya sabemos que acá hay unos países árabes y las mismas potencias que dice la comunidad internacional, que dice Naciones Unidas, que dice la Unión Africana, no sé, la Unión Europea, frente, o simplemente son unos observadores que dejan pasar y no más. En términos generales, son observadores que dejan pasar y no más. Pero te digo por qué. Porque en realidad, o sea, te digo lo que yo creo que es lo que... Ahí no se juega nada, o sea, en Sudán no se juegan intereses geopolíticos ni grandes intereses económicos. Sí. O están garantizados los intereses económicos para todo el mundo, entonces nadie pelea. Digamos, las dos cosas que dijiste son verdad, ¿no? Pero por otro lado, sumale la crisis del multilateralismo, ¿no? O sea, y la verdad es que, a diferencia de lo que pasó en el 2003 y 2005, ¿no? Con el 2006 y demás, con los acuerdos de paz, ahora todo el mundo, nadie confía ni en Naciones Unidas, ni en la Unión Africana, ni en nadie, ¿no? Entonces, la Unión Africana hizo muchas gestiones por la paz en Sudán y ninguna, de hecho, mandó al Comité de Sabios y el anterior presidente de la Comisión Africana estuvo mucho tiempo en Sudán tratando de llegar a algún acuerdo y no lo pudo lograr. Naciones Unidas sacó un montón de resoluciones del Consejo de Seguridad que no dicen nada, Andrés, no dicen nada. O sea, porque lo que hay que hacer mínimamente es un embargo de armas. El embargo de armas salió en forma unilateral por parte de Estados Unidos, pero no hay compromiso. Esa es la realidad, no hay compromiso, ¿no? No le conviene a nadie. No le conviene a nadie. Entonces, es algo... ¿Cómo decir? Son esos grandes conflictos olvidados donde... Lo que necesitan es el petróleo está asegurado, ¿no? China con los oleoductos que está construyendo y el que ya tiene construido, ¿no? Más o menos asegura la producción. ¿Qué más decirte? ¿No? La verdad que es algo que no interesa, ¿no? Se trata en el Consejo de Seguridad, pero se trata de cualquier manera, de cualquier forma, y no parece tan difícil de resolver, ¿no? Algo por el estilo pasó con Etiopía, ¿eh? Esos 2 años terribles de guerra que costaron más o menos un tendal de muertos como esto, creo que son 114.000 muertos, con atrocidades humanitarias y demás, tampoco pasó nada, ¿no? Pero bueno, ahí uno entiende que Etiopía tiene otro juego, que Etiopía tiene llegada directa al Consejo de Seguridad y se encargó el primer ministro de decir, bueno, esto no lo traten, muchachos, que nos vamos a arreglar entre nosotros. Sí. Y así, ¿no? Los miles de etíopes. Es durísimo. Hay algo que siempre decimos respecto de esto, ¿no? Porque le echamos siempre la culpa a Naciones Unidas, y es verdad. Pero a ver, Naciones Unidas está formado por Estado y es un organismo de cooperación. O sea, si de esto no te lo voy a decir a vos, que sos especialista precisamente en relaciones internacionales, ¿no? Si los estados cooperan, funciona. Si no cooperan, no. Acá no coopera nadie. Para la cuestión de Sudán no le importa a nadie. Más tenés en la cuña de Arabia Saudita que todos los días llama, ¿no? A Estados Unidos, le dice esto no. Bueno, es como muy difícil. O sea, no va. Es muy triste, digamos, escuchar, porque esta indiferencia en el Consejo de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Naciones Unidas en general, pues es un silencio que se transfiere o que resuena, valga la contradicción, pero que resuena en los medios de comunicación, resuena por su ausencia. Uh-huh. O sea, es muy raro escuchar alguna actualización sobre qué es lo que está sucediendo en Sudán, sobre el desplazamiento, sobre la hambruna. Uh-huh. Lo que te decía, prácticamente es cuando uno está mirando el tema, o sea, y te lo digo, o sea, no es que yo no tuviera en la cabeza que hay un conflicto en Sudán, uh-huh. Sí, pero claro, estudiando como las cuestiones, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Asia Occidental
y el genocidio en Gaza, pues uno se da cuenta, no, es que sí, hay un genocidio, pero es que los datos del genocidio, de muertos en conflictos, aparece primero Sudán. Cuando salió el informe de hambruna de la UNRWA en mayo en Gaza, el primero que parecía era Yemen y luego Sudán y luego Gaza. Entonces, acá hay otros conflictos, claro, entonces aquí hay otros conflictos que están interviniendo y que tienen una incidencia muy fuerte y que los medios de comunicación, que son como ese portavoz que tenemos, no nos llega, y son medios muy independientes, hay algunas personas que opinan frente al tema, que tratan de visibilizarla, pero incluso siendo nosotros del sur global, este tipo de conflictos, pues más allá de la diferencia, es muy grande. Hay gente que ni siquiera muy probablemente no sabe ni siquiera dónde queda Sudán en este momento. Entonces, totalmente. A ese nivel estamos. Así no sé si quieras hacer alguna reflexión final. Y es difícil porque después de todo lo que hemos visto, ¿no? Yo creo que todos tus oyentes van a decir, pero este programa, o sea, nos vamos llorando de acá. Mira, yo creo que algo muy importante es, de una u otra forma, lo que estamos tratando de hacer aquí los dos, ¿no? Es poner el tema en agenda, poner el tema en discusión, ¿no? Que por lo menos que se sepa. Porque esto no va en detrimento de Palestina, por favor, porque lo de Palestina es un drama, pero Palestina tiene su propio lugar dentro de todo lo que está pasando. Y vos dijiste muy bien, las crisis humanitarias, por supuesto que Gaza es una crisis humanitaria, pero vos tenés dos peores. Entonces, si estamos diciendo que Gaza, ¿no? Es terrible, imagínense lo que es Sudán, ¿no? O lo que es Yemen, que lo tienen por encima, o lo que es el este del Congo, que también está más o menos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, sí. Ya hicimos un capítulo hace poco de Yemen. Estamos, creo que nos toca hacer otro del Congo, porque el Congo también es otra vuelta. Sí, es otra cuestión. Entonces me parece que es importante, digamos, centrar hablar también de otros conflictos, no dejar de hablar de Gaza, hablar también, ¿no? Colocar en discusión, colocar en tema, ¿no? En la opinión pública internacional el drama que está pasando en Sudán, ¿no? En general, los medios de comunicación, igual que los estados, van detrás de la sociedad civil. Es decir, los que colocamos los temas en agenda en general suele ser la sociedad civil cuando realmente interesan determinados temas, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que como que hacer esto, ¿no? Que los podcasts, los programas de internet, las radios que son más independientes, los medios que son más independientes, las redes sociales, tienen que mostrar eso. O sea, esa es mi reflexión. Tienen que mostrar esto. Podríamos hablar de los Rohingya también. Yo no soy experta en los Rohingya, pero quiero decir, hay pueblos en Asia que están sufriendo también las persecuciones, ¿no? De todos estos. Hay regiones completas en China que también, cuyos pueblos están sufriendo terribles persecuciones. Entonces, a mí me parece que lo importante es colocar estos temas en discusión para que estén dentro de la agenda de los estados y de la agenda de los medios de comunicación. Y ahí uno ya favorece la discusión. Cuando se habla, yo siempre digo esto, ¿no? Cuando se empieza a hablar de algo, la paz es como que está un poquito más cerca. Un poquito más cerca porque empezamos a hablar, empezamos a tomar conciencia y obligamos a los decisores a hacer algo con eso, ¿no? Entonces, me parece que es eso. Lo primero de todo es hablar y conocer, ponerlo en discusión. Y después tratar de forzar a los estados a que no miren para otro lado, que es lo que suelen hacer, ¿no? Es lo que suelen hacer. Bueno, Silvia, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarte. Muy contento de que nos hayas acompañado en este programa, aprendiendo montones, como siempre, de esta región tan importante, tan clave para el mundo que es África y tan olvidada por muchos, y que me parece horrible. Pero pues espero que primero que a todas las personas que nos están escuchando, o que hayan escuchado el programa, hayan aprendido. Sé que fue muy histórico, fue como un recorrido muy histórico, pero el análisis principal es la reflexión acerca del silencio de estos tipos de conflictos, el aislamiento que generan, pero sobre todo centrarnos en que más allá de muchas veces entramos en los temas geopolíticos, de disidencia, de cómo va, de los actores, Occidente, China, Estados Unidos y demás. Pero en últimas, las personas que son las personas, no son números, son mujeres, niños, hombres que mueren y que son asesinados y que sufren las consecuencias de la guerra, que no es para nada
como la pinta, no es nada, digamos, iluminado, sino que al contrario, las consecuencias son terribles. Muchísimas gracias, Silvia, y pues a todas las personas, pues nos vemos dentro de 15 días en un nuevo programa de Aldea Mundial. Dejen sus comentarios y cuéntenme sobre qué quieren que hablemos en un próximo episodio. Hasta pronto.